Bienvenidos a esta sección, a esta otra parte, justamente en la que tenemos que realizar y diseñar todo el proceso del durante. Entiendo que hay muchas de las ocasiones en las cuales las planillas no están desarrolladas de una forma previa y esto prácticamente nos obliga a que sí o sí tenemos que empezar a trabajar con planillas que o bien ya están prediseñadas para otros lugares o están desarrolladas como lo son las planillas EDAN, ¿sí? Con una información extremadamente global. Les recuerdo justamente que es necesario que hagan o que vean la parte de operaciones, ya que pues, nos vamos a centrar justamente en la información de operaciones, en donde nos dice cuál es la información previa que nosotros tenemos que visualizar, cuáles son los riesgos, cuáles son las zonas y el trabajo que nosotros vamos a diseñar. Bien, en EDAN es imprescindible la recolección de los datos. Es más, todos los documentos y todos los procesos que se deben tener en cuenta se llevan a cabo dentro de la recolección de datos. Bien, entonces, eh, para poder hacerlo quizás un poco más fácil y utilizar las tecnologías actuales, todo el tema de la digitalización, pues necesariamente tendríamos que digitalizar técnicamente todo lo que nosotros tenemos a las manos. O sea, las planillas, dejar de utilizar esas planillas comúnmente que se tienen en las manos, que ya sea que nos haya entregado el EDAN o que nos hayan dado por algún lugar que hayamos desarrollado previamente, bueno, tendríamos que pasarlas directamente a una plataforma. Realizar esas planillas desde un computador, desde una tablet en campo es muy difícil. Entonces por eso Cubo Toolbox o Cobo Toolbox tiene como una facilidad y es el hecho de que le permite a la persona, al operativo, realizar absolutamente todas la recolección de datos en campo sin la necesidad de que haya internet. Ahora bien, tengamos en cuenta que hoy en día existen, que tiene que ver muchísimo con las tecnologías aplicables al EDAN, existen empresas que trabajan con eSIM. Bien, ese tema ya lo habíamos hablado. Entonces, una vez que nosotros necesitamos empezar a recolectar absolutamente todos esos datos, pues necesitamos una buena plataforma. Bien, todas estas plataformas deben realizarse y deben obtenerse de forma previa, independientemente de que las planillas no hayan sido desarrolladas o realizadas de forma previa. Supongamos que en este momento usted está viendo este video y justo en ese instante hay una emergencia muy grande en su país, en su región o en su zona y usted necesita de las planillas, de cualquier planilla para establecer una buena toma de datos. Entonces, lo más lógico es que va a tener que realizar esta actividad de forma urgente y es para eso que lo estamos haciendo de esta forma. Así que bueno, nos vamos directamente a la pantalla y lo que vamos a encontrar acá es la imagen de CubeToolbox. Vamos a encontrarlo, cubetoolbox.org. Bien, bien, entonces ya nos encontramos en la plataforma de CubeToolbox o Cobo Toolbox. Acá nos da la opción de inscribirse o donar. Acá nos da la opción de ingresar. Nos pregunta si al servicio global o al servicio de la Unión Europea. Yo ya tengo una cuenta creada, ¿sí? Y está en una cuenta global. Esta cuenta global nos permite o me permite como organización el obtener absolutamente todos los datos que yo necesite. Ya mi usuario está ingresado, mi contraseña, por supuesto, no la pueden ver, y acá tengo algunos de los formatos con los cuales vengo trabajando actualmente. Bien,
Cuando le damos nuevo, nos va a permitir utilizar, por ejemplo, una plantilla anterior. Lo podemos crear justamente desde un borrador, cargar un Excel o importar a través de una URL. Bien, vamos a crearlo desde el borrador y vamos a poner el nombre del proyecto. Entonces, yo recomiendo que mientras no se realicen los procedimientos en cascada o esas derivadas en cascada, es preferible que cada una de las preguntas sean lineales. Mientras tanto, como cada una de las preguntas van a ser lineales, entonces va a ser necesario ponerle fecha y hora a cada una de las preguntas. Bien, entonces ingresa el título del proyecto, eh, vamos a poner evaluación de daños, zona 1, por ejemplo, y la descripción. Evaluación de daños por el incendio forestal. Guión, si quiere ponerle estructural. Porque recordemos que estamos trabajando en el tema de un incendio forestal que está pasando a la ciudad. Mismo que ha pasado, por ejemplo, en Valparaíso, que ha pasado en muchas otras ocasiones, en el incendio de Paradise, para quienes hicieron el curso de operaciones. Entonces, ya ha pasado varias veces, va a volver a suceder, lo más seguro. Entonces, lo más claro es que nosotros debemos tener ya en cuenta la información de cada uno de los aspectos que nosotros vamos a evaluar. Bien, coordinación y gestión de la información. Y acá, en mi caso, le voy a poner Argentina. Bien, vamos a crear el proyecto. Y listo, nos pregunta, nos dice, bueno, el formulario está vacío. Bien, ingresamos entonces la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que nosotros necesitamos saber o necesitamos hacer directamente? Comúnmente es el día, fecha y hora de la toma de la muestra. Bien, vamos a agregar pregunta y acá nos da diferentes opciones. Bien, lógico nos pregunta fecha, hora o fecha y hora. Acá yo le estoy diciendo fecha y hora de la toma de la muestra, entonces fecha y hora. La fecha y la hora comúnmente la toma de forma automática. Comúnmente la puede tomar de forma automática. Sin embargo, nosotros lo podemos establecer como para que la persona tenga la opción de hacer un cambio en caso de que sea necesario. Bien, nosotros ya dijimos que la zona, la evaluación de los daños de la zona es la zona 1, ¿cierto? Es la evaluación justamente que nosotros estamos desarrollando. Sin embargo, pueden haber diferentes daños que nosotros necesitemos evaluar. Para podernos guiar de forma adecuada, lo que yo recomiendo comúnmente es, por ejemplo, utilizar planillas alternas que nos permitan y que nos den una guía específica. Eso por un lado. Por el otro, también podemos preguntarle a una inteligencia artificial cuáles son los datos adecuados que nosotros podríamos recolectar para obtener un buen panorama en gestión del riesgo. Para eso, le vamos a preguntar entonces y vamos a hacer las dos opciones. ¿Cuáles serían las derivadas de para la recolección de datos, perdón, las tildes y todo esto, ¿no? Recolección de datos en situación de un incendio forestal
que está pasando a la ciudad. Comúnmente los prompts no tiene problema ChatGPT si hay algún problema o error ortográfico. Bien, acá nos empieza a decir absolutamente todo y es importante que nos demos cuenta que acá la información que nos empieza a brindar ChatGPT tiene que ver muchísimo con las tecnologías. O sea, esa primer luz que nos puede estar brindando la inteligencia artificial, pues es justamente la misma información que nosotros podemos llegar a utilizar gracias a los instrumentos que nosotros vamos a tener para obtener esos datos. Entonces lo primero que nos dice, por ejemplo, son los datos meteorológicos: la temperatura, la humedad, velocidad y dirección del viento y precipitación. En la mayoría de las ocasiones, estas informaciones no se tienen en cuenta en el EDAN. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos, por ejemplo, saber la temperatura, la humedad, la velocidad de dirección del viento y la precipitación? Comúnmente las personas, el personal operacional, no lo necesita tener en cuenta, ¿sí? Pero sí es importante para quien está coordinando absolutamente toda la operación. Bien, entonces, estos datos sí los podemos llegar a desarrollar. O sea, podemos desarrollar una planilla para el coordinador para que vaya evaluando constantemente estos datos. Bien, la temperatura, humedad, velocidad de dirección del viento y todo el tema de precipitaciones. Ahora, con respecto a los datos geoespaciales, los mapas con respecto a la vegetación, la topografía y las zonas urbanas. ¿Qué puedo obtener combinando estos datos meteorológicos con los datos geoespaciales? Pues lo más lógico es que si yo tengo un mapa que me da la vegetación de la zona versus la dirección del viento con los datos de las zonas más secas o con mayor problema de sequía que hay, me está dando toda la información que yo tengo, o que yo necesito, perdón, porque necesito comprender la vegetación seca, la zona, la temperatura y la dirección del viento para poder evitar que esa zona sea directamente afectada por el fuego. Bien, entonces ya puedo, si no ha sido afectada, o bien puedo evacuar la zona porque sé por los pronósticos del tiempo que esa zona va a ser directamente afectada, o puedo reforzar en el lugar la colaboración con otros equipos. Ahora bien, supongamos que nosotros no tenemos la posibilidad del trabajo conjunto todavía, porque sabemos que puede llegar a demorar o algo así por el estilo. Entonces, en esos casos, lo mejor es evacuar. En caso, por ejemplo, tal de que esté muy lejos, pero vemos unas rachas de viento bastante fuertes, inclusive la posibilidad de generarse vientos de pasillo o fuegos eruptivos, pues lo más lógico es que vamos a evacuar. Esas son las zonas que primero tendríamos que establecer como para que se evacúen. Ahora, con los datos espaciales o geoespaciales, eso nos va a permitir también, por ejemplo, saber cuáles son las rutas más rápidas para llegar a estas zonas a las cuales quiero llegar. Me va a permitir, por ejemplo, entender cuál puede ser el centro de acopio más cercano y, de acuerdo al sistema comando de incidentes, el punto de espera. Entonces, esta información que nos está entregando el ChatGPT lo podemos estar utilizando de forma adecuada. Ahora, la ubicación específicamente del incendio, la intensidad del fuego, la medición de la intensidad y de la velocidad de la propagación del fuego y el comportamiento del mismo. Datos de la infraestructura, edificaciones, infraestructuras críticas y redes de transporte. Va a ser necesario, por ejemplo, el hecho de obtener datos con respecto a cuáles son las edificaciones que hay en la zona 1, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, en la zona 1,
qué tipo de estructuras edilicias priman en la zona. Bien. En vez de pregunta, lo vamos a volver una opción. Claro. Porque tengamos en cuenta que a buenas preguntas, buenas respuestas. Entre más clara sea la pregunta, más clara va a ser la respuesta. Bien. Cuando hacemos una pregunta muy amplia, muy grande, lo más lógico es que la respuesta va a ser muy global. Yo les puedo preguntar en este momento a ustedes qué tipo de estructura edilicia prima en la zona en la que ustedes están y dejarla completamente abierta y voy a obtener una cantidad de respuestas. Es más, puede que por cada una de las personas que a mí me respondan vaya a obtener una respuesta diferente, ¿cierto? Ahora, cuando yo establezco como opcional y doy las opciones correspondientes, pues lo más lógico es que voy a poder obtener unos datos más claros, más precisos y más concisos. Bien, entonces vamos a tener la opción de seleccionar varios. Por ejemplo, residencial, 2, industrial, 3, rural. Si queremos entender, por ejemplo, un poco más al respecto de lo rural, por ejemplo, rural sí, pero es un campo completamente abierto. Entonces, rural, campo abierto o campo de pastoreo, zona de pastoreo. Acá, una vez que nosotros lo podamos establecer, ya establecido, podemos cambiar el lugar. Rural, zona de pastoreo, que no es lo mismo que una zona rural, pero zona con alta vegetación o con mucha vegetación. ¿Por qué? No es lo mismo. Porque una zona que es de pastoreo no va a tener, si bien la misma cantidad o la misma intensidad del fuego que una zona con mucha vegetación. Ahora, el tipo de vegetación también tendría mucho que ver. No arde igual un pino a una cepolla, por ejemplo. Son dos árboles completamente distintos, las densidades de la madera son completamente diferentes, el tipo de follaje es completamente diferente, eh, depende también el lugar, o sea, depende muchísimo y es imprescindible justamente y por eso es aquí en donde vuelvo y sugiero, vuelvo y digo que es imprescindible que estas planillas se desarrollen previamente a la emergencia. Porque una vez que nosotros finalicemos de realizar esta planilla urgente, que va a ser como la primera que nos va a dar esta información primaria al respecto de qué tanto se ha quemado, por dónde viene el incendio, si ha, si no ha tocado, o si ha o no afectado, va a ser muchísimo más fácil obtener los datos cuando ya nosotros pensamos de forma adecuada cuáles son esos datos que necesitamos entender durante la emergencia y no durante la emergencia con cabeza caliente, en donde tenemos que sacar la información lo antes posible corriendo eh, y obtener algún panorama que nos permita saber hacia dónde va la situación. Adicional del tipo de estructuras edilicias. Estructuras edilicias estaría cometiendo quizás un error al establecer como estructuras edilicias en el aspecto rural, ¿sí? Eh, pero bueno, tengamos en cuenta que las preguntas las podemos cambiar, las podemos, esas derivadas se pueden ir cambiando y se les puede ir dando forma. Por ejemplo, no estructura edilicia, sino el tipo de zona que es, o el uso que se le da al piso, en fin, o sea, es la pregunta como mejor la puedan adaptar en este caso. Bien, porque acá me acabo de dar cuenta justamente que cometo un error al establecer estructuras edilicias en una zona rural.
Así que bueno, tengan en cuenta justamente eso, el tipo de suelo o la forma en la que se utiliza el suelo, en fin. Bien, adicional de las estructuras edilicias, nosotros necesitamos obtener una información súper importante y es con respecto a esas estructuras edilicias, ¿cuáles hay? Bien, entonces, por ejemplo, necesitamos entender si hay hospitales, iglesias, ancianatos, jardines infantiles y todos esos lugares que pueden llegar a servir también inclusive como un centro de acopio. ¿Ok? Cuando yo tengo esos datos y cuando sé específicamente qué es lo que realmente necesito obtener, entonces es ahí cuando voy a obtener justamente un panorama. Acá inclusive ya nos estamos adelantando a análisis de datos, pero dense cuenta que lo que yo obtengo directamente, por ejemplo, de lo específico en cuanto a operaciones, tiene que ver muchísimo con análisis de datos, todo tiene que ver con absolutamente todo y con la toma de decisiones, inclusive, que es el curso que viene a continuación. Bien, otras preguntas adicionales que nos estuvo preguntando, las infraestructuras críticas, pues, ya se dieron cuenta acá, hospitales, escuelas, estaciones de bomberos, estaciones de combustible, porque estamos hablando de un incendio, la demografía de la población, evacuación, comunicación, eh, las rutas, ¿sí? Si necesito entender, por ejemplo, la zona uno, ¿cuáles son las rutas que yo tengo más adecuadas para todo ese tipo de cosas que yo necesito saber? Por ejemplo, en cuanto a rutas de evacuación, corredores de emergencia, pues ahí también las voy a tener. Partamos de un tema y es que una vez que yo ya haya hecho quizás esa información o ya la haya obtenido de forma previa, pues no es necesario volver a tenerla, sino que ya está plasmada en un análisis de gestión del riesgo. Pero como esta información, volvemos otra vez a lo mismo, es urgente, ¿bien? Y adicional a otro tema, y es el hecho de que va a venir personal, quizás foráneo. Bueno, vamos a hacer justamente un paralelo de la información que yo les estoy diciendo acá, por este lado, inclusive estos datos que nosotros tenemos acá obtenidos directamente de la evaluación de daños y análisis de necesidades, evaluación preliminar de USAID, vamos a mirar, por ejemplo, qué es lo que nos pregunta, ¿sí? Y qué es de acá lo que nosotros podemos llegar a utilizar para obtener un panorama adecuado. Bien, ¿qué información a nosotros nos es relevante de acá? No es toda en realidad. Bien, la elaboración podría funcionarnos, el presentado por, es necesario saber quién es la persona que está desarrollando la evaluación. Entonces, todos esos datos los podemos volcar a la página del COBO. Provincia, departamento, municipio, área o zona ya es como una forma más adecuada. De pronto lo de provincia y municipio no es tan necesario, pero sí el área o la zona. Si usted, por ejemplo, está haciendo una evaluación para zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, cosa que no se lo recomiendo y ya lo vamos a ver por qué, eh, vamos a quizás cambiar un poquito más los espectros del panorama que vamos a tener. Ya les voy a explicar específicamente a lo que me estoy refiriendo. El tipo de vías, pues vamos a evaluar justamente qué tipo de vías son las que están afectadas, más allá de la aérea, la terrestre, fluvial, marítima y otra, que me parece que en muchas ocasiones también es como por demás el hecho de saber, por ejemplo, en un incendio forestal no solamente la vía terrestre, también la aérea, si hay un río pasando por la mitad del bosque, lo más seguro es que también sea fluvial, marítima en los Andes muy complicado, entonces ese tipo de cosas de pronto no se van a tener en cuenta. Adicional, por ejemplo, si yo estoy evaluando una zona en donde no hay una zona, no es zona ribera, por así decirlo,
si no es una zona de pronto más central donde no se atraviese ningún río, también es una información que no voy a estar necesitando específicamente. Con respecto a la ubicación geográfica, acá les muestro algo hermoso que tiene Toolbox, que es la información con respecto a lo que es, por ejemplo, punto específico. Uno puede poner acá el punto específico, ¿sí? Y acá ya solito el sistema va a tomar automáticamente el lugar desde donde se realizó la evaluación. Bien, hay algunas ocasiones en las que falla. Ahora lo vamos a ver un poquito más adecuado. Ya cuando le demos acá en el ojito, bien, ahí ya vamos a obtener esos datos adecuados. Hay otro tema y es que cuando yo no tengo internet en mi teléfono, ¿sí? Supongamos que todavía estoy trabajando con la SIM card normal eh, y estoy trabajando directamente en campo, pues lo más lógico es que no voy a tener esos datos, o sea, no me va a dar una localización específica, ¿ok? Eh, y hay otra de las cosas que también me parece súper bueno, pero acá no está, aparece en el diseño y la configuración, a este lado, en donde puedo escuchar el audio de fondo. Activar la grabación de audio en segundo plano para los teléfonos que están obteniendo eh, los datos, ¿sí? Y adicional, pues cuando se refiere a este tema de metadatos, pues me está preguntando, me está diciendo, ¿qué más quiere saber? ¿Sí? ¿Cuáles son esos datos que necesita saber adicional a los que ya tiene directamente en la planilla? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hoy la posibilidad de auditarlo, eh, el nombre del usuario, que comúnmente sí es indispensable, el número de teléfono, ¿sí? Hay muchas ocasiones en las que el personal puede ingresar el número de teléfono, no es que esto le vaya a escanear o le vaya a sacar de algún lugar, se vaya a meter en donde no se tiene que meter, sino que comúnmente le va a preguntar al usuario cuál es su número telefónico e incluirlo ahí. Los datos, por ejemplo, del ID de la persona, ¿sí? Podríamos decirlo como un legajo, ya sea interno de la institución o si Toolbox le da un ID a esta persona y el lugar desde donde empieza el punto de visualización de la geolocalización. Bien, entonces eso también es bueno en muchos aspectos, no es siempre de pronto muy bueno, pero si usted, por ejemplo, quiere configurar la grabación para, para obtener de pronto un dato adicional con respecto a la evaluación que se viene realizando, también lo puede hacer sin ningún inconveniente. Bien, ahora continuemos entonces verificando, evaluando las características sobre el evento. Bien, las condiciones climáticas, pues, como lo dije anteriormente, el tema del clima es un tema que más bien se maneja directamente desde la coordinación y la dirección. Mucho del personal en operaciones en campo no se va a tener mucho en cuenta. Las características sobre el evento, entonces, el momento del inicio probable, y si usted quiere adicionar la zona en donde se dio por inicio o en donde inició ese evento adverso, como en este caso el incendio forestal, también lo puede poner. Bien, eh, el tipo de evento generado, pues nosotros ya dijimos anteriormente, por eso digo que estas evaluaciones son muy globales, porque el evento generado ya estamos diciendo por daños en la zona 1, ya sea de un incendio forestal. Es más, acá arriba, si mal no estoy, no, es la carpeta la que puse, de incendio forestal. Entonces, estas planillas prácticamente me las están presentando como para muchas otras cosas adicionalmente, cosa que no necesito, la verdad.
La tabla Mercalli tampoco la voy a necesitar en un incendio forestal, así que si ustedes se dan cuenta, gran parte de lo que tiene solamente la primera página de evaluación de daños y análisis de necesidades se dan establecida por USAID, pues no es necesaria. El impacto del evento, si es un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que eso justamente tiene que ver muchísimo con el teatro de operaciones. Si no han hecho el curso de teatro de operaciones, les recomiendo que lo hagan para saber el nivel de la potencia del evento y demás. En cuanto a lo que son los eventos adversos o los efectos, perdón, adversos, en cuanto a la salud, podemos utilizar justamente esto, solamente que a mi parecer y en mi perspectiva, el personal que trabaja en los aspectos operacionales, pues tiene que saber específicamente hacia dónde tiene que irse. Eso lo vamos a ver más que nada. EDANTD nos establece prácticamente cómo es la coordinación del personal, que es lo primero que yo tengo que saber y hacia dónde tengo que apuntar. Acá solamente estamos viendo lo que son las tecnologías, algo muy básico de la información que nosotros podemos obtener y que adicionalmente sean datos que también nosotros vamos a empalmar, el empalme de estos dos datos. En cuanto a lo que es la salud, yo recomiendo que no sean el mismo personal operativo que está encargado, por ejemplo, de evaluar las estructuras, que sea el mismo en tomar este tipo de datos de centros asistenciales, ambulatorios, cuántos cadáveres, cuántas personas y demás. Considero que esta coordinación de trabajo se tiene que realizar de una forma quizás un tanto diferente. Con respecto a lo que son las líneas vitales, sí es súper importante, agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y transporte, vamos a tener sin daño, afectado o destruido. Bien, dentro de la zona sí existe la posibilidad justamente en cuanto a ese tipo de daños. ¿Funciona, no funciona o es deficiente? Lo más lógico es que si está destruido automáticamente está deficiente y si necesitamos o tiene una solución local, una ayuda externa y algunas de las observaciones. Si ustedes se dan cuenta, el local o la casilla de observaciones es extremadamente pequeña y o bien tendría que poner observaciones, poner un número 1 y detrás de la página, ojalá que esté en blanco y escribirla. La observación, observación 1 o asterisco 1 y escribir la observación al respecto. O tener una hoja anexada y bueno, o sea, eso va a dar quizás un poco más de tiempo o genere un poco más de tiempo a la hora del análisis de datos. Por eso también acá en el documento digital, pues ustedes pueden obtener esos datos directamente poniendo un cuadro, ¿sí? Un recuadro bastante grande. Hay algunas cosas que, por ejemplo, están buenas y que no son tan buenas en el Cubo Toolbox a la hora de tener una, mire, por ejemplo, acá de este lado, el texto, ¿sí? Usted pone ahí sugerencias u observaciones, listo. Y ahí ya automáticamente le va a dar como esa posibilidad de darle la respuesta a la persona. Hay un tema que dentro de Cubo Toolbox y es el hecho de que a la hora del análisis no permite obtener un análisis adecuado, como lo hace, por ejemplo, Teams, como lo hace otras aplicaciones, otras plataformas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si usted describe un problema y hay otra persona que describe la situación y otra persona que describa la situación, no todos van a describir la situación de la misma forma. Están trabajando paralelamente, pero en zonas alternas. Entonces, pues esos datos o esa información le va a llegar a usted, por ejemplo, destrucción total o inundación hasta tal punto, o las paredes están afectadas o hay gran cantidad de estructuras afectadas, en fin. Entonces, QToolbox no tiene como esa posibilidad
de agarrar esas mismas informaciones o de agarrar esas mismas palabras y decirle en un porcentaje o cuántas veces se repitió la misma palabra o la misma expresión, así fuera cercana. Cosa que, por ejemplo, sí tiene Teams. Bien, de Teams, por ejemplo, si usted escribe, si usted pregunta, ¿qué tan buena le pareció la capacitación? Por ejemplo, una encuesta de una capacitación, las personas van a decir, por ejemplo, uno va a decir, bien, pero me pareció que los gráficos estuvieron mal. El otro dice, bien, pero me parece que las ayudas visuales les hace falta. Y el otro dice, bien, pero me parece que la presentación estuvo un poco floja. Entonces, ahí en ese caso, Teams lo que hace, la IA me imagino, lo que hace es recolectar esos datos de ayudas visuales, presentaciones y no me acuerdo lo otro que dije, y ponerle a la persona como decirle, mire, en esto es que usted se tiene que concentrar para posibilidades de mejora. Eso es algo que de pronto no tiene Cubo Toolbox y que en este caso, de pronto dentro de las observaciones sí estaría bueno. Vamos a hablar un poco al respecto de lo que son las derivadas lineales y las derivadas en cascada, porque son súper importantes. Cuando hablamos de las derivadas lineales, estaríamos hablando de derivadas o de las preguntas, dejemos de llamarle derivadas. Cuando estemos en análisis de datos le vamos a poner como nombre derivadas. Las derivadas lineales son aquellas que no son dependientes. Bien, esas derivadas prácticamente en donde no importa su respuesta anterior, independientemente de lo que usted responda hoy en cada una de las preguntas, como Google Forms, por ejemplo, independientemente de lo que usted responda en la primera pregunta, no va a tener absolutamente ningún daño ni ningún cambio en la segunda respuesta, cosa que sí pasa automáticamente con las respuestas en cascada. Las respuestas en cascada son aquellas que usted, por ejemplo, le permiten obtener si usted responde de la zona 1. En la zona 1 es una zona netamente rural, por ejemplo. Entonces, la zona 1 no es la misma evaluación en cuanto a líneas vitales que yo podría estar haciendo en la zona 4, que es una zona céntrica de la ciudad. Son dos puntos completamente diferentes. Entonces, en ese caso, lo más lógico es que las preguntas cambian considerablemente. Por ejemplo, ya en este caso no tendría que realizar este tipo de estructuras o esa pregunta de qué uso se le da al suelo en esa zona. Si es una zona residencial, si es una zona industrial, si es qué tipo de industria, ¿sí? Porque ya se tiene establecido prácticamente, y es a eso justamente a lo que vamos, que cuando lo podemos desarrollar con tiempo, este tipo de preguntas, este tipo de planillas, pues va a ser muchísimo mejor. Lo más lógico es que yo no les puedo explicar acá o no les voy a explicar acá cuál es el punto por punto de cómo realizar una evaluación en cascada. Eso es un tema que ya corresponde prácticamente a cada quien, inclusive en YouTube hay muchísimos videos tutoriales con respecto a cómo realizar esas preguntas o derivadas en cascada. Bien, entonces, las derivadas en cascada son derivadas dependientes y las derivadas lineales son derivadas independientes. Las derivadas lineales es, por ejemplo, fecha, nombre, zona y demás. El problema de realizar, y a eso justamente es a lo que voy con esta encuesta, es que usted envía a su personal a que realice esta evaluación. Entonces, la información es muy global
¿cierto? Y el análisis va a ser igualmente global. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que usted, por ejemplo, no haya encontrado la evaluación de la zona 1, pero usted ponga dentro de las observaciones o su personal ponga dentro de las observaciones que es de la zona 4, el análisis que va a obtener va a ser de la zona 1. ¿Me hago entender? ¿Qué quiere decir esto? Que va a cambiar considerablemente. Por ejemplo, si usted tiene un nivel de impacto 1 y el personal que se fue a zona 4, pero no pudo encontrar la evaluación de la zona 4 y está haciendo la evaluación de la zona 1 y tiene un impacto nivel 4, va a poner ese impacto nivel 4. Bien, a lo que hago referencia es que si su zona 1 está en un nivel 1 total constantemente, que haya una sola persona que le cambie esa estructura o ese rango a nivel 4, ya automáticamente lo va a poner en alarma a usted, ¿sí? Porque ya no va a ser, no va a tener esa constante de zona de afectación de nivel 1, sino que se la puede llegar a cambiar a un nivel 2 o un nivel 3, por solamente una respuesta que estén dando, especialmente si son 5 personas, si son muy poquitos quienes los que están evaluando la zona. ¿Bien? Y hay otra cosa acá dentro de la evaluación que me interesa mostrarles y es los datos o el dato en rango. El dato en rango es súper necesario, por ejemplo, para saber el impacto del evento. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuáles son cada uno los niveles de los diferentes impactos? ¿Sí? ¿Cómo? Pues, por supuesto, visualizando, sí, de acuerdo a los rangos que yo establezco, que es justamente teatro de operaciones. Si yo digo, por ejemplo, que el nivel 1 es un nivel que puede utilizar o puede trabajar mi personal sin ningún inconveniente, y bueno, listo, no hay ningún problema. Y el nivel 4 ya es un nivel en donde se necesite, por ejemplo, la cooperación a nivel nacional o a nivel internacional. Bien, entonces, nivel 1, un panorama muy básico. Nivel 4 ya es un panorama donde se requiere un esfuerzo nacional o internacional. Pero eso, tengamos en cuenta que eso depende muchísimo del personal coordinador y director, ¿sí? Quien es el que establece prácticamente después de qué tanto puede llegar a pasar de un nivel a otro nivel. Bien, yo les puedo mostrar en este momento, y ya me ha pasado en varias ocasiones, donde les presento a ustedes, o hago la presentación y les digo, esto es un nivel 4. ¿Sí? Y en la evaluación a mí me responden nivel 3. Y digo, no, pero está mal, porque es nivel 4. Yo le expliqué que esto es nivel 4. Y dice, sí, pero basado en los hechos de tal y tal situación, no pasó a un nivel 4. ¿Por qué? Porque la provincia o el estado o la ciudad tenía cómo resolver la situación, entonces no pasó a mayores. Sí, se ve feo, pero la ciudad, la región, la zona, el país, tiene cómo resolverlo. Entonces, no supera ese nivel. Entonces, debemos tener en cuenta justamente eso. Bien, que los niveles de impacto y el teatro de operaciones y el dinamismo de la emergencia también debe ser tomado de acuerdo a los protocolos establecidos por esas instituciones y por ese personal encargado justamente de las emergencias de una zona. Bien, eso me interesa que ustedes lo sepan. Ahora, por ejemplo, supongamos que la evaluación la hicieron en Google Forms, pero quieren añadir esa evaluación de Google Forms con datos lineales en esta evaluación. Entonces, en este caso, por ejemplo, van a poner el archivo. ¿Qué tipo de archivo? Por ejemplo, en la configuración le vamos a decir el tipo de archivo. Bien, acá, archivos aceptados. Entonces, PDF, Excel,
comúnmente cuando yo saco de Google Forms, lo extraigo, me lo va a entregar en formato Excel. Y aquí los archivos aceptados, pues justamente establezco cuáles son esos datos PDF, Word, PowerPoint, como quieran obtener los datos, de acuerdo justamente a eso. Dentro de, si ustedes se dieron cuenta, acá le di al engrane todos y cada una de las preguntas o de las derivadas tiene lo mismo, ¿sí? Tiene la posibilidad de ser archivada, de ser copiada, de ser eliminada o de su posible configuración. Dentro de las opciones de la pregunta estamos justamente con lo que es el nombre de la columna con respecto a lo que son los datos, que dice prácticamente pues que está en una columna sugerencia adicional si es que usted necesita realizar una sugerencia adicional, como por ejemplo en los datos de rango, ¿sí? Establecer cuáles son esos diferentes niveles y esos diferentes rangos que usted necesita establecer para que le den una buena información al respecto. Bien, la respuesta predeterminada, si necesita que haya una respuesta justamente como más aceptada, el aspecto que ya es un tema un poco más avanzado, y bueno, los archivos aceptados en el caso lógico de este tema de archivos. La lógica de la omisión, en este caso, usted necesita establecer un formato Excel, ¿sí? Porque se tiene que integrar automáticamente. La lógica de la omisión es justamente esa lógica en cascada, ¿sí? Que yo le estaría diciendo en este momento, no necesito un archivo cuando me haya respondido esta información, ¿sí? Entonces, en ese caso, manualmente se tendría que ingresar de acuerdo en formato Excel. Bien, y criterios de validación de la misma forma también se tienen que ingresar en un formato Excel, en donde ustedes pueden buscar esa información directamente en los formatos Excel. ¿Yo qué les recomiendo? Ingresen a Cubo-Toolbox. Bien, háganse un perfil. Desarrollen una actividad, que eso es justamente lo que nosotros vamos a estar haciendo. Desarrollen una actividad y compártanla, ¿ok? Es mejor que ustedes desde ahora empiecen a desarrollar estas actividades. ¿Por qué les recomiendo tanto Cubo-Toolbox? Porque Cubo-Toolbox justamente es una herramienta utilizada por equipos de ayuda humanitaria a nivel mundial, ¿sí? De Cruz Roja, de la ONU, OCHA y demás. Bien, entonces, a la larga, una vez que ustedes vayan intentando y vayan realizando diferentes posibilidades de realizar el Cubo-Toolbox, también les va a dar como esa perspectiva adicional de cuáles son esos datos adicionales que yo voy a necesitar para trabajar en Cubo-Toolbox. Bien, hasta aquí el video de lo que es recolección de datos específicamente en Cubo-Toolbox. Cómo lo pueden desarrollar, cuáles son esas informaciones adicionales, y ahora vamos a mirar un poquito más acerca de otros instrumentos que también son súper buenos, que hablamos acá de esos temas, cómo los vamos a obtener, qué datos son los que nosotros necesitamos obtener dentro de la coordinación y la logística de una emergencia para saber qué hacer más adelante, y así estamos anclando el tema con toma de datos. Fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.